Este es un programa que definitivamente llama la atención de todos los venezolanos porque, como lo decía antes, la inseguridad se ha convertido en el primer problema de nuestra sociedad. Y para hablar de todo esto, nos acompaña el día de hoy Marisabel Paradas. Ella es doctora en psicología y además presidenta de la organización Psicólogos Sin Fronteras. Muy buenos días, Marisabel. Gracias, Natalie. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos por acá acompañándonos al doctor Luis Isquiel. Él es abogado, criminólogo y experto en seguridad. Buenos días, Luis, bienvenido. Buenos días, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Y muchas personas quizás se preguntarán, bueno, ¿por qué una psicóloga en el programa para hablar de inseguridad? Y para un poco responder esta pregunta, hay que preguntarnos algo bien particular. El año pasado, la encuesta Gallup, la firma Gallup, publicó justamente un estudio en el que se reseñaba que solo el 19% de las personas encuestadas, 1000 encuestados en aquella oportunidad, manifestaba sentirse seguro al caminar por las calles de las ciudades en Venezuela cuando cae la noche. ¿Cómo se lee eso, Marisabel? Cada día el venezolano se siente más inseguro. Cada día el venezolano está más asustado, con más miedo, con una angustia vital que lo acompaña todos los días. Está pendiente todo el tiempo de lo que le puede pasar y además con las historias tristes que las personas te cuentan de situaciones muy difíciles, de situaciones traumáticas que viven cada día. Por supuesto, la mejor forma es resguardarse, por eso cada vez el venezolano sale menos de sus hogares al final de la tarde. Inclusive en las mañanas también hay problemas y situaciones, pero casi que la luz del día nos protege un poco más, ¿no? Esto fue en agosto del año pasado, Luis. Digamos que se publicó este estudio. ¿Ha cambiado la situación desde ese momento hasta ahora? Casi un año. Ha cambiado para peor, porque esa ha sido la constante desde 1999. Venezuela en ese año, o sea, el año anterior, 1998, tenía una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso correspondía a 4.550 homicidios. Esos índices fueron subiendo año tras año, hasta que cerramos el 2014 con casi 25.000 homicidios, una tasa oficial de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa oficial ya es la segunda más alta del mundo, pero ONG como el Observatorio Venezolano de Violencia sitúan ese índice en un número mayor, que es 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, que ya sería... tomando en cuenta lo que ocurrió en Honduras en 2014, esa sería la cifra más alta del mundo de índice de homicidio. Por lo tanto, ese tema de que los venezolanos tienen temor de salir a las calles del país de noche no es gratis. O sea, es producto de una situación desbordada de criminalidad que existe en nuestras calles, donde no solo son los homicidios, sino el robo ha aumentado de forma impresionante, el secuestro. No es solamente una sensación. No. Si supieras que con ese tema de la sensación, la criminalidad es una situación real y también hay una sensación de criminalidad. Las dos cosas existen, no son excluyentes. Entonces en Venezuela hay una situación de criminalidad desbordada y hay una sensación también, o sea, lo que sienten los venezolanos, que se corresponde esta vez con la realidad. ¿Viven, Marisabel, los venezolanos en una condición tácita quizás de estado o de toque de queda? Sí, y vive como si cada una de las situaciones que pasan en Venezuela les dejara una cicatriz psicológica muy profunda y además con un nivel de ansiedad en estado de alarma todo el tiempo. Entonces sí, la mejor manera de resguardarse, por supuesto, es el toque de queda, pero aún así la angustia personal y familiar pues los invade continuamente. Así es. Ahora, ¿qué significa el toque de queda? Significa una pérdida de nuestra calidad de vida. O sea, nosotros estamos en desventaja con otros ciudadanos del mundo que pueden salir a las calles, que pueden pasear por un parque, que pueden salir, qué sé yo, de noche a una actividad social. Nosotros los venezolanos tenemos una limitación en ese sentido. Y eso tiene otras consecuencias también. Por ejemplo, la economía nocturna en Venezuela es prácticamente inexistente. Y eso conlleva desempleo, a falta de movilidad de la actividad económica. Mientras en otros lugares, pero no nos vamos a ir a Europa, que es muy lejos. Aquí al lado, Colombia, en Bogotá. En Bogotá la gente a las 10 de la noche se estaba vistiendo para salir. En Buenos Aires, en Quito, en Lima. Y resulta que los venezolanos a esa hora ya, desde hace rato, le pasamos la llave a la puerta de la casa precisamente por el tema de la inseguridad. Además, la inseguridad
es la primera causa de emigración de los venezolanos. Una inmensa oleada de venezolanos que lamentablemente ha salido huyendo de este país en los últimos años, por muchas razones, pero la inseguridad en las encuestas que se hacen sale como la primera motivación. Así es, y es que además, justamente sobre lo que decías del comercio, es bastante, digamos, interesante ver cómo en los centros comerciales, no estamos hablando de locales que se encuentran pues expuestos a la calle directamente, en centros comerciales locales están cerrando a las 6 de la tarde, 7 de la noche, aun cuando el centro comercial pues oficialmente cierra sus puertas a las 9 de la noche. Entonces cabe preguntarse qué está pasando allí. Es la inseguridad ciudadana entonces, ya como tú lo decías, no solamente la principal causa por la cual muchos venezolanos están emigrando, sino el principal problema, digamos, de orden social en Venezuela. Pero, ¿cómo era Venezuela quizás en términos de seguridad en esta década de los 80, de los 90? Marisabel. Yo creo que Venezuela ha cambiado mucho, sobre todo yo digo que desde el 2002 para acá. La situación de toda la época del puente Ayacuno para acá pues ha hecho que Venezuela viva en una continua tensión psicológica. En la época de los 80 yo creo que lo que nos diferencia principalmente es la transmisión de valores a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los familiares en los colegios, en las universidades. Ahora esa transmisión de valores choca con una realidad muy dura. Una realidad que hace que no entiendo bien cómo proyectar estos valores en una realidad muy hostil, muy dura, muy conflictiva y muy triste. Por eso yo creo que el cambio principal que hemos tenido en Venezuela desde el 80 hasta acá es los disvalores, los antivalores, esa conflictividad continua, esa hostilidad y agresión que permanece latente todos los días que vivimos, ¿no? Luis, ¿era Caracas quizás en los 90 una ciudad en la que se podía caminar tranquilamente de noche? Sí, claro que sí. Mira, las estadísticas señalan, anteriormente sí los organismos oficiales daban estadísticas criminales, ¿no? Que Venezuela en los años 70, 80, principios de los 80, tenía una tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es el parámetro internacional que con mayor frecuencia se utiliza para medir la actividad delictiva en un país. 8 homicidios por cada 100.000 habitantes está en el promedio del mundo. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos? Un poquito menos tiene Estados Unidos, pero es cercano a lo que tiene Estados Unidos. En esa época los venezolanos vivíamos, sobre todo en el interior del país, con las puertas abiertas. Las personas que tengan cierta edad podrán recordar eso. En los pueblos de Venezuela, el último que llegaba a una casa era el que cerraba la puerta, la gente dormía con las ventanas abiertas, precisamente porque el clima de seguridad era completamente otro. Eso fue cambiando y hubo un salto importante en el año 1989 con el Caracazo. Ya pasamos de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego hubo otro salto importante con los 2 golpes de Estado que se dieron aquí en Venezuela en 1992. Ahí hubo un salto de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes a 16. Luego, durante el gobierno de Caldera, hubo una estabilidad allí. Y luego, a partir de 1999, comenzamos toda una escalada impresionante de la criminalidad que nos ha llevado hasta la situación de hoy. Mira, ayer casualmente estaba analizando las cifras y me di cuenta que si hubiésemos mantenido la tasa criminal que teníamos en 1998, lo hubiéramos sostenido durante estos últimos 16 años, más de 140.000 venezolanos no hubiesen sido asesinados, estuvieran hoy vivos en Venezuela. Esos 140.000 venezolanos perdieron la vida por políticas completamente equivocadas que pasan por la destrucción de nuestro sistema de policía, lo que decía la doctora de un discurso de antivalores. Aquí se dijo a comienzos de 1999 que el que tuviera hambre podía robar. Aquí hubo una cultura armamentista, la cultura del pueblo en armas, y eso también causó una proliferación de armas de fuego en la sociedad, con las que son utilizadas para cometer distintos delitos. Aquí hubo una politización del sistema de justicia que conlleva a que hoy el Poder Judicial sea un sinónimo de completa impunidad. Los delincuentes entran como una especie de puerta giratoria, donde por un lado entran, dan la vuelta y vuelven a salir sin ningún tipo de condena, y un sistema penitenciario que no rehabilita a nadie, que son escuelas de delincuentes, y donde la gente sale allí con un posgrado del delito.
Esto está muy bien hablando de cifras, pero ¿cuándo comenzó a hacer todo este cambio perceptible en la sociedad? ¿Cuándo comienza, Marisabel, quizás el venezolano a darse cuenta de que esto está pasando y a tomar medidas, digamos, para reaccionar frente a este escenario? Yo pienso cuando cada vez le toca más cerca la situación de tristeza y de duelo, cuando le toca más cerca haber sido atracado o secuestrado, cuando le toca cada vez más cerca estar detenido sin haber sido culpable de nada, o cuando le ha tocado, por ejemplo, las manifestaciones del año pasado, tomar preso una cantidad de muchachos por unas manifestaciones que son democráticas. Cada vez está más cerca el hecho de que te invade toda esa situación de conflictividad social, psicológica, criminal. Estamos hablando entonces de un flagelo multicausal, como bien lo decía entonces Multicausal, Luis. así es, tal cual. Definitivamente. Si estamos hablando entonces de un flagelo multicausal, ¿qué pudiéramos hacer para comenzar a actuar frente a cada una de esas motivaciones o de esas causas específicamente? De todo eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Amigos, les recordamos que pueden participar con nosotros con todos sus comentarios, con las dudas que tengan respecto, pero sobre todo hoy con sus aportes. ¿Cómo cree usted que puede ser solucionado el tema o el problema de la inseguridad en Venezuela? Comuníquese con nosotros a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta soluciones inseguridad. Ya venimos.